¿Cómo desarrollar tu fuerza de voluntad? Brian Tracy. ¿Cuántas veces has despertado queriendo cambiar tu vida, pero cuando llega el cansancio, la duda o la comodidad, simplemente te rindes? La mayoría de los hombres viven así, atrapados en un ciclo donde sus intenciones son fuertes pero su voluntad es débil. Quieren éxito, pero cuando el sacrificio llama a la puerta, se esconden. Quieren crecer, pero cuando el dolor aparece, retroceden. Hoy te voy a mostrar la verdad que cambiará todo. La fuerza de voluntad no es un regalo con el que naces. Es un músculo que se construye, se entrena y se fortalece cada día. Y si aprendes a desarrollarla, controlarás tu vida. Si estás listo para transformarte en un hombre que realmente cumple lo que promete, suscríbete al canal ahora. Los cambios están por comenzar. Soy Brian Tracy y durante décadas he ayudado a personas a romper sus limitaciones y lograr éxito extraordinario en lo personal y financiero. Hoy comparto contigo lo que he aprendido de mis seminarios, mi experiencia directa con clientes alrededor del mundo y décadas estudiando qué separa a los hombres que avanzan de los que se quedan estancados. La verdad sobre la fuerza de voluntad. Muchos hombres creen que algunos nacen con determinación. Piensan que unos tienen más resistencia, más control, y que simplemente no fueron bendecidos con eso. Pero yo he visto algo diferente. La fuerza de voluntad no es un regalo, es un músculo. Y como todo músculo, se entrena, se fortalece y crece con el uso constante. No aparece cuando te sientes motivado. Aparece cuando actúas sin ganas. No surge en los días fáciles. Se forma en los días duros, cuando todo dentro de ti quiere rendirse y aún así eliges continuar. La fuerza de voluntad no es hacer las cosas cuando es cómodo, es hacerlas cuando es necesario. La diferencia entre el hombre común y el fuerte. La habilidad de dirigir tu mente cuando tu cuerpo se resiste. Eso es lo que define todo. No importa de dónde vengas ni cuántas veces hayas fallado. La fuerza de voluntad siempre puede desarrollarse. La diferencia entre el hombre común y el hombre fuerte no está en el talento. Está en su capacidad para mantenerse firme cuando otros se quiebran. Esa capacidad es poder. Y ese poder está dentro de ti, esperando ser entrenado. ¿Cuándo comienza la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad comienza cuando termina la comodidad. No se forja en los momentos de entusiasmo. Se forja en esos instantes en los que todo dentro de ti quiere detenerse. Es ahí donde nace. Cuando te levantas aún con sueño, cuando sigues trabajando a pesar del cansancio, cuando eliges hacer lo correcto, aunque nadie lo note. Eso es lo que cuenta. La fuerza de voluntad no se construye con emociones. Se construye con decisiones. El acto de cumplir es lo que importa. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, estás entrenando ese músculo invisible que define tu destino. Porque la voluntad no se trata de querer, se trata de hacerlo igual. El hombre que espera sentirse motivado para actuar vivirá siempre a merced de sus emociones. Pero el que actúa sin depender de cómo se siente, ha aprendido a dominarse. Y dominarte a ti mismo es el mayor poder que puedes alcanzar. La voluntad es un contrato contigo mismo. La fuerza de voluntad es un contrato entre tú y tu propósito. Es el puente que conecta tus intenciones con tus resultados. Sin ella, los sueños se quedan en palabras, las metas en deseos y las promesas en excusas. Todos quieren mejorar, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Porque desarrollar fuerza de voluntad exige incomodidad, exige repetición, exige disciplina. No hay atajos. La mente se entrena. Como el cuerpo. La mente se entrena igual que el cuerpo, con resistencia. Cada vez que enfrentas un desafío y te mantienes firme, estás ampliando tu capacidad mental. Y cuanto más te desafías, más fuerte te vuelves. El problema es que la mayoría huye justo cuando el dolor empieza. Quieren el resultado sin el proceso, el crecimiento sin la presión, la fortaleza sin el sacrificio. Pero la fuerza de voluntad no nace del deseo de mejorar, nace del acto de resistir. Resistir no significa ignorar el cansancio. Resistir significa avanzar con él, significa decir sí cuando tu mente grita no. Es entender que tus emociones no mandan. Tú mandas. Porque si dependes de cómo te sientes, tus días buenos serán productivos y tus días malos serán un desperdicio.
Pero si aprendes a actuar sin importar el estado emocional, cada día se convierte en una oportunidad de crecimiento. Esa es la diferencia entre el promedio y el disciplinado. Uno se detiene por su estado de ánimo, el otro se fortalece con él. Cada resistencia fortalece tu voluntad. Cada vez que resistes un impulso de rendirte, tu voluntad se endurece un poco más. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo siempre, porque la constancia es el fuego que moldea la voluntad. El hombre fuerte no nace con autocontrol, lo desarrolla enfrentando su propia mente. Es en las horas silenciosas, cuando nadie lo ve, cuando decide cumplir aunque duela, donde su carácter se solidifica, y con el tiempo, ese cumplimiento se vuelve parte de su identidad. Ya no tienes que pensar en hacerlo, simplemente lo hace, porque su palabra vale más que su comodidad. Su enfoque es más fuerte que su pereza. Su propósito es más importante que su cansancio. Esa es la verdadera fuerza de voluntad. La capacidad de mantenerte fiel a ti mismo cuando sería más fácil rendirte. La fuerza no está en evitar el esfuerzo, está en convertirlo en tu normalidad. Cuando tu voluntad supera el deseo de rendirte, y cuando logras eso, cuando tu voluntad supera tu deseo de rendirte, descubres algo poderoso. No necesitas más motivación. Te basta con tu decisión. La fuerza de voluntad no se mide en los momentos en los que todo te sale bien. Se mide en los momentos en los que el mundo parece estar en tu contra. Cuando nada fluye. Cuando el cansancio pesa. Cuando las ganas se apagan y aún así sigues avanzando. Ahí es donde se ve de qué estás hecho. El verdadero fuerte mantiene el ritmo, porque cualquiera puede ser disciplinado un día. Pero el hombre verdaderamente fuerte es el que mantiene el ritmo cuando los demás se detienen. La voluntad es como una llama. Déjala sin atención y se apaga. Aliméntala con acción y crece. Alimenta tu fuego interior. Cada vez que haces lo que sabes que debes hacer, aunque sea pequeño, estás soplando aire sobre ese fuego interno. Pero si lo pospones, si cedes ante el impulso de lo fácil, empiezas a enfriar tu mente. El problema no es fallar una vez, el problema es permitir que esa falla se vuelva tu nuevo estándar. La voluntad muere lentamente, no de golpe. Muere cada vez que te justificas, cada vez que aceptas la mediocridad, cada vez que te dices, hoy no importa. La voluntad también renace, pero también renace con cada decisión firme. El hombre sin fuerza de voluntad vive esclavo de sus emociones. Si está motivado, actúa. Si está cansado, se rinde. Si está frustrado, se detiene. Vive una vida sin control, impulsado por la corriente del momento. Pero el hombre con fuerza de voluntad ha aprendido a gobernarse. No le teme a la incomodidad. La usa como entrenamiento. Tu propósito vale más que tu estado emocional. Entiende que su propósito vale más que su estado emocional. Y mientras los demás buscan sentirse bien para actuar, él actúa para sentirse bien. Esa es la diferencia. El hombre sin control reacciona. El hombre con voluntad responde. Tiene dirección, tiene estructura, tiene dominio. No necesita que todo esté perfecto, porque su determinación no depende del entorno. La voluntad se alimenta del proceso. La voluntad no se alimenta del resultado, se alimenta del proceso. Cada día que haces lo correcto, sin ver recompensa inmediata, estás fortaleciendo tu carácter. Estás demostrando que eres más fuerte que la tentación de rendirte. Desarrollar tu fuerza de voluntad requiere entrenamiento mental constante. No es un acto de fe, es un hábito. Debes aprender a hacer cosas que no quieres hacer. Despiértate temprano. Di no more. Cumple. Despertarte temprano cuando tu cuerpo pide dormir. Decir no a lo que te aleja de tus metas. Cumplir aunque no haya aplausos. La fuerza de voluntad no se construye en un solo aspecto de la vida. Se construye en todos. Si fallas en lo pequeño, también fallarás en lo grande. Si no cumples con lo mínimo, tu mente no te creerá cuando prometas algo mayor. Cada día, cada acción, cada palabra cuenta cada día. Cada acción, cada palabra cuenta. Esas pequeñas batallas diarias son las que definen si fortaleces tu mente o la debilitas. No se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de nunca dejar de intentarlo. Porque cada día que actúas, aunque parezca insignificante, estás reprogramando tu mente para obedecerte. La voluntad también necesita propósito.
Y hay algo más profundo. La voluntad no se desarrolla solo con disciplina, también se desarrolla con propósito. Si no sabes por qué haces lo que haces, no resistirás el cansancio. La mente necesita un para qué más grande que el dolor. Si tu propósito no es fuerte, tu voluntad será débil. Recuerda lo que está en juego. Por eso debes recordar lo que está en juego. ¿Por qué te levantas? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué sigues? Si no puedes responder esas preguntas, tu mente te traicionará cuando lleguen los días difíciles. Pero si tu propósito es claro, no habrá cansancio que te detenga. La fuerza de voluntad depende de tu razón. La fuerza de voluntad no depende de tu cuerpo. Depende de tu razón. Los músculos se fatigan, pero el propósito los levanta. Y cuando aprendes a conectar cada esfuerzo con un porqué poderoso, ya no necesitas buscar motivación. Tu voluntad se convierte en tu combustible. La voluntad no es volverse insensible. Desarrollar fuerza de voluntad no es volverte insensible, es volverte consciente. Es entender que puedes sentirte débil y aún así actuar con fuerza. Que puedes tener miedo y aún así avanzar. Que puedes estar cansado y aún así cumplir. La voluntad no elimina las emociones, las trasciende. Te entrena para actuar a pesar de ellas. Te enseña a actuar a pesar de ellas. Te entrena para mantenerte firme mientras los demás ceden. Y lo más hermoso de ese proceso es que con el tiempo empiezas a confiar en ti, empiezas a creer en tu palabra, dejas de depender de la emoción del momento y empiezas a depender de tu compromiso. Cada vez que cumples, refuerzas tu poder, porque cada vez que cumples contigo, refuerzas tu poder interior. Y llega un punto en el que tu voluntad ya no es algo que tienes que buscar, es algo que eres, un reflejo de tu identidad, una forma de vivir. Y ese precisamente es el punto donde los hombres ordinarios se detienen y los hombres decididos comienzan a conquistar. La fuerza de voluntad es el músculo que define tu destino. La fuerza de voluntad es el músculo que define tu destino. Y como todo músculo crece bajo presión, no se fortalece en los días fáciles, se fortalece cuando duele, cuando sientes que no puedes más y aún así das un paso más. Esa es la esencia de la verdadera fuerza. Avanzar incluso cuando la mente suplica detenerse. Ha evitado el entrenamiento, muchos hombres creen que carecen de voluntad, cuando en realidad solo han evitado el entrenamiento que la construye. Porque la voluntad no se enseña, se forja. No aparece leyendo frases motivacionales. Aparece cuando eliges cumplir una promesa incómoda. Aparece en el trabajo silencioso. Aparece cuando trabajas en silencio. Cuando te mantienes firme en tu palabra. Cuando haces lo que dijiste, incluso después de perder las ganas. La fuerza de voluntad no se construye soñando con el éxito, se construye soportando la incomodidad de hacer lo posible. Cada sacrificio que aceptas voluntariamente te acerca más al dominio propio. Cada vez que cedes te alejas de tu poder, y cada vez que cedes al impulso de lo fácil, te alejas de tu poder. La voluntad no es una emoción, es una estructura mental, es el pilar que sostiene tus valores cuando todo alrededor se tambalea. Por eso no se trata de sentirte motivado, se trata de convertirte en un hombre que actúa por principios. El promedio se mueve por placer. El promedio se mueve por placer, el disciplinado por propósito, y el propósito solo se sostiene si tienes voluntad, porque cuando el cansancio llega, y siempre llega, solo el hombre con voluntad sigue. Es el arma silenciosa de los grandes, la capacidad de resistir un poco más. Los fuertes no son los que no se cansan. Los fuertes no son los que no se cansan. Son los que no se detienen. No necesitan fuerza sobrehumana. Necesitan dirección y compromiso. La fuerza de voluntad no requiere energía infinita, solo requiere decisión firme. El cuerpo se adapta a lo que la mente ordena, y cuando la mente se niega a ceder, el cuerpo obedece. Hay un momento en la vida de todo hombre, hay un momento en la vida de todo hombre donde se da cuenta de algo. El mayor enemigo no es el cansancio ni el fracaso, es la rendición, porque rendirse se convierte en hábito. Cada vez que dices, ya no puedo, tu mente lo registra como normalidad, pero si cada vez que llegas al límite, das un paso más, también lo registra. Tu cerebro aprende a confiar en ti.
Tu cerebro aprende a confiar en ti, y esa confianza es la base de una voluntad inquebrantable. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante. La fuerza de voluntad no se desarrolla con grandes gestos, se desarrolla con pequeñas victorias acumuladas. Esos momentos invisibles son los ladrillos. Esa llamada que haces aunque no quieres. Ese entrenamiento que completas aunque duela. Esa tarea que terminas aunque estés agotado. Esos momentos invisibles para todos son los ladrillos que forman el carácter de un hombre fuerte. La voluntad no es infinita. Pero hay algo que nadie te dice. La fuerza de voluntad no es infinita, se agota. Si la usas sin estrategia, terminarás drenado. Por eso, el secreto no es tener más voluntad, es usarla inteligentemente. Crea hábitos que automaticen el esfuerzo. Crea hábitos que automaticen lo que antes requería esfuerzo. Lo que al principio haces con fuerza de voluntad, con el tiempo lo harás por disciplina. Y esa transición es clave. Pasar de tengo que hacerlo a así vivo. Cuando tu mente adopta el cumplimiento como parte de tu identidad, ya no necesitas tanta resistencia. Has creado una mente alineada, con tu propósito. Por eso, los hombres más exitosos del mundo no confían solo en su fuerza de voluntad, confían en sus sistemas, porque los sistemas eliminan la fricción, reducen la duda, liberan tu voluntad para lo que realmente importa. Lo más poderoso, tu entorno. Deja de controlarte y aquí está lo más poderoso. Cuando tu voluntad está entrenada, tu entorno deja de controlarte. El clima, las opiniones, los fracasos, los obstáculos, nada te detiene. Porque ya no actúas desde la emoción. Has aprendido que el control no está afuera, está adentro. Puedes estar agotado y seguir. Puedes estar frustrado y mantenerte firme. Puedes sentir miedo y seguir avanzando igual. Porque ya no buscas condiciones ideales. Las creas con tu decisión. La voluntad se trata de decidir. La fuerza de voluntad no se trata de no sentir. Se trata de decidir. Decidir avanzar, decidir cumplir, decidir mantenerte firme, y cuando esa decisión se convierte en tu respuesta automática ante la dificultad, cuando lo difícil se vuelve tu nueva normalidad, ya no hay nada que pueda detenerte. Has cruzado el umbral donde el esfuerzo deja de ser dolor y se convierte en identidad. Ahí es donde la voluntad se transforma. Ahí es donde la voluntad se transforma en poder absoluto. La fuerza de voluntad no vive en la mente del que piensa demasiado. Vive en la mente del que actúa sin discutir consigo mismo. Cada vez que te detienes a analizar si hacerlo o no, la voluntad se debilita. Porque el pensamiento crea excusas, pero la acción crea impulso. La voluntad se alimenta de movimiento. La voluntad se alimenta de movimiento, no de reflexión. El hombre que quiere desarrollar poder interno debe aprender a decidir rápido y cumplir sin demora. Cuanto más tiempo le das a tu mente para negociar, más posibilidades tiene tu pereza de ganar. Por eso, los hombres fuertes no esperan a sentirse listos. Se mueven y en el movimiento encuentran claridad. La acción cura la indecisión. La acción cura la indecisión. Si fallas, aprendes. Si aciertas, creces. Pero si te quedas quieto, mueres lentamente. El precio de la inacción es el arrepentimiento y ese es el costo más alto que puede pagar un hombre. La fuerza de voluntad crece con los límites. La fuerza de voluntad crece con los límites que te impones. Porque un hombre sin límites se convierte en esclavo de sus deseos. Si comes cuando quieres, duermes cuando quieres y haces las cosas solo cuando te apetece, no estás viviendo con libertad. Estás viviendo bajo servidumbre interna. La verdadera libertad es poder decirte no. La verdadera libertad es poder decirte no y cumplirlo. Es tener dominio sobre tus impulsos, tus distracciones y tus emociones. El hombre débil hace lo que quiere en el momento. El fuerte hace lo que debe en el momento correcto. Esa diferencia construye destinos completamente opuestos. Uno vive reaccionando, el otro vive liderando. Cada vez que eliges autocontrol y cada vez que eliges autocontrol sobre placer inmediato, tu voluntad crece, porque la voluntad se alimenta del sacrificio, y cada sacrificio sostenido se convierte en energía acumulada, esa energía luego se traduce en resultados, en estabilidad, en paz. Si realmente quieres construir fuerza de voluntad. Ahora, si estás escuchando esto y realmente quieres construir fuerza de voluntad, te diré algo directo.
Suscríbete al canal y deja en los comentarios una frase que defina tu compromiso. No una frase vacía. Una declaración que puedas recordar cuando el cansancio te quiera detener. Crea tu frase guía. Puede ser algo como mi mente obedece, mi palabra manda, o yo controlo mis impulsos. Escríbela y recuérdala cada mañana. Porque la voluntad no se entrena una vez, se entrena cada día. Y cada día necesitas recordarte quién eres y qué estás construyendo. Si no tienes una frase que te guíe, si no tienes una frase que te guíe, cualquier distracción te desviará. Pero si repites tu verdad con convicción, tu mente empezará a obedecerla. El poder no está en lo que haces una vez, está en lo que decides sostener hasta el final. La voluntad es un pacto contigo mismo. La voluntad es un pacto contigo mismo. Es mirarte al espejo y decir, aunque no tenga ganas, cumpliré. Aunque esté cansado, continuaré. Aunque duela, no me detendré. Es cumplirte incluso cuando nadie más espera nada de ti, porque esa es la raíz de la verdadera fuerza, la autoconfianza nacida del cumplimiento silencioso. Tu mente confía más en ti. Cada vez que cumples con lo que dijiste, tu mente confía más en ti, y cuando tu mente confía, se calla, deja de sabotearte, deja de discutir, deja de resistirse, porque entiende que tú mandas. El hombre con voluntad no necesita motivación. El hombre con voluntad no necesita motivación, necesita decisión, no busca inspiración, busca consistencia. Su vida no depende del ánimo, depende de su palabra, y esa palabra, cuando se cumple, sin importar el cansancio o el contexto, se convierte en su mayor fuente de poder. El secreto está en esto. El secreto está en esto. La fuerza de voluntad no se construye con intensidad, se construye con repetición. No es cuestión de tener un día perfecto, es tener miles de días cumplidos. La mente no respeta tus intenciones, respeta tus hábitos. Deja de decirte que vas a cambiar. Por eso, deja de decirte que vas a cambiar. Empieza a hacerlo cada día sin ruido. Que tus acciones hablen más fuerte que tus emociones. Que tu disciplina pese más que tu duda. Cuando sientas que no puedes más, no busques alivio. Busca propósito. Porque el propósito es la gasolina de la voluntad. Mientras los demás se detienen para descansar de su mediocridad, tú sigues trabajando en silencio, construyendo una fuerza que no se ve, pero se siente. Esa fuerza, esa calma, y esa fuerza, esa calma, esa certeza de que puedes confiar en ti, es la prueba de que la voluntad ya forma parte de tu identidad. La fuerza de voluntad es una promesa silenciosa que haces contigo mismo y cumples sin testigos. Es lo que separa al hombre que dice que cambiará del hombre que verdaderamente cambia. La mayoría quiere resultados inmediatos, porque la mayoría quiere resultados inmediatos. Pero los hombres con voluntad no buscan velocidad, buscan consistencia. Entienden que la grandeza no se construye en un día, se construye en repeticiones diarias, en la disciplina de hacer lo correcto, incluso cuando nadie aplaude. La voluntad se fortalece. Cada vez. La voluntad se fortalece cada vez que eliges lo que más necesitas sobre lo que más deseas. Y esa diferencia repetida cientos de veces moldea el carácter. La voluntad es un músculo que se alimenta del cumplimiento. Si rompes tu palabra, se debilita. Si la cumples, crece. Así de simple. La mente. Confía solo en quien cumple. La mente confía solo en quien cumple. Por eso, si quieres tener fuerza, deja de mentirte. Deja de decir que lo harás más tarde. Porque cada vez que no cumples te estás enseñando a dudar de ti. La debilidad mental no nace de la falta de energía. La debilidad mental no nace de la falta de energía. Nace de la falta de coherencia. El hombre que dice una cosa y hace otra destruye su voluntad sin darse cuenta. Se convierte en un espectador de su propia vida. Alguien que observa su potencial, pero no lo ejecuta. El hombre con fuerza de voluntad. En cambio, el hombre con fuerza de voluntad no necesita sentirse listo, porque su compromiso no depende de las circunstancias. Él actúa porque su palabra es ley. Y cuando vives así, algo cambia profundamente. Ya no pierdes tiempo. Ya no pierdes tiempo buscando motivación, porque la disciplina se convierte en tu estándar. Ya no te saboteas con pensamientos débiles, porque sabes que tu deber está por encima de tus emociones. La voluntad es la prueba diaria.
La voluntad es la prueba diaria de tu respeto propio. Nadie puede tener fuerza interior si no se respeta lo suficiente como para cumplir su palabra. La disciplina no es castigo, es respeto. Y cada acto de respeto propio es un golpe contra la pereza, contra el miedo, contra la indecisión. Si quieres desarrollar fuerza de voluntad. Si quieres desarrollar fuerza de voluntad, debes aprender a decir no a lo que debilita tu mente. No a las distracciones. No a los impulsos. No a la necesidad constante de placer. La voluntad es la habilidad de elegir lo que más importa, incluso cuando lo que más deseas está frente a ti. La capacidad de retrasar la gratificación. Es la capacidad de retrasar la gratificación, de posponer lo fácil para alcanzar lo valioso. Porque los hombres débiles buscan alivio. Los hombres fuertes buscan propósito. El alivio te calma hoy. El propósito te construye para siempre. Aunque la mente quiera lo primero, y aunque la mente quiera lo primero, la voluntad siempre elige lo segundo. Ese control sobre ti mismo no se consigue de golpe. Se entrena. Empieza con cosas pequeñas. Ordenar tu espacio. Mantener un horario. Cumplir tu palabra. Lo pequeño moldea lo grande. Lo pequeño moldea lo grande. Si no dominas lo simple, nunca dominarás lo complejo. El autocontrol en lo mínimo se traduce en poder en lo máximo. Desarrollar fuerza de voluntad. Pero desarrollar fuerza de voluntad no significa eliminar el descanso o el placer. Significa aprender a ganarlos. El hombre con voluntad no huye de la fatiga, la administra. No se sobrecarga, se organiza, no se castiga, se disciplina. Hay una diferencia inmensa. Hay una diferencia inmensa entre esfuerzo y autodestrucción. La voluntad no busca agotarte, busca elevarte. Es usar tu energía con inteligencia, no desperdiciarla en impulsos. Si aprendes a dirigir tu energía con propósito, tu vida empieza a cambiar de raíz. Cada área empieza a alinearse, porque cada área empieza a alinearse con tu dominio interno, tu cuerpo, tus finanzas, tus relaciones, tu mente. Todo empieza a obedecer a un nuevo patrón, el del control. Ya no eres una víctima de los impulsos ni de la pereza, eres un hombre con dirección, el secreto que la mayoría no entiende, y aquí está el secreto que la mayoría no entiende. La fuerza de voluntad se siente al principio como una carga, pero con el tiempo se convierte en libertad, porque lo que antes requería esfuerzo, ahora se vuelve natural. Lo que antes parecía sacrificio, ahora se siente orgullo. Cuando tu voluntad domina tus emociones, la vida deja de ser una batalla constante. Ya no estás peleando contigo mismo cada día. Estás construyendo desde la calma. En esa calma descubres el verdadero poder. La libertad de hacer lo correcto sin discutirlo. La paz de cumplir sin dudar. La satisfacción de mirar atrás y saber que no te rendiste. Ese es el premio final de la fuerza de voluntad. La tranquilidad de saber que siempre podrás confiar en ti. La tranquilidad de saber que sin importar lo que pase, siempre podrás confiar en ti. La fuerza de voluntad no es una chispa que aparece de repente. Es una llama que se alimenta día tras día, a base de repetición, sacrificio y dominio personal. Cada vez que haces lo que debes en lugar de lo que quieres, estás echando combustible sobre ese fuego interior. No importa cuán pequeño sea el acto, si cumples tu palabra, tu voluntad crece. Es como si dentro de ti existieran dos versiones. Una que busca lo fácil y otra que busca lo correcto. La que ganará será la que alimentes más. La que ganará será aquella a la que alimentes más. Si alimentas tus impulsos, te vuelves débil. Si alimentas tu propósito, te vuelves inquebrantable. Así de simple. La fuerza de voluntad no es suerte ni genética. La fuerza de voluntad no es suerte ni genética. Es práctica consciente. La diferencia entre el hombre fuerte y el hombre común no está en su talento. Está en lo que deciden hacer cuando nadie los obliga. El hombre con voluntad no se guía por emociones. El hombre con voluntad no se guía por emociones cambiantes, se guía por principios sólidos. Sabe que no puede confiar en cómo se siente, porque las emociones son volátiles. Hoy tienes ganas, mañana no. Hoy te inspiras, mañana te frustras. Pero los principios no cambian. Pero los principios no cambian. Por eso, el hombre fuerte se construye alrededor de reglas que él mismo elige y respeta. Reglas que lo guían cuando su mente se nubla, cuando su energía baja, cuando la duda aparece. La voluntad necesita estructura.
La voluntad necesita estructura para sostenerse. Si no tienes un sistema que te ancle, te perderás en los altibajos de la vida. Los hombres débiles improvisan. Los hombres fuertes se preparan. La preparación es una forma pura. La preparación es una de las formas más puras de fuerza de voluntad, porque demuestra que no confías en el azar, sino en tu disciplina. Y no se trata de rigidez, se trata de dominio. La voluntad no elimina tus emociones, porque la voluntad no elimina tus emociones. Las organiza, no las niega, las dirige. Sabe que el miedo, la flojera o la frustración no son enemigos. Son señales que puede usar para avanzar. Cuando te sientes sin ganas, cuando te sientes sin ganas, la voluntad te recuerda tu propósito. Cuando sientes miedo, te recuerda tu razón. Cuando sientes cansancio, te recuerda tu misión. La fuerza de voluntad es el lenguaje que traduce las emociones en acción. Es el arte de usar el dolor. Es el arte de usar el dolor como motor en lugar de excusa. Porque mientras los demás se detienen para quejarse, tú sigues. Mientras los demás esperan a sentirse listos, tú actúas. Ese pequeño margen, ese instante donde eliges avanzar cuando todos se frenan, es donde se separan los hombres fuertes de los que solo hablan de fuerza. Hay algo más profundo que debes entender. La fuerza de voluntad no crece con la aprobación externa, crece con el respeto interno. Nadie puede darte lo que tú no te has demostrado. Nadie puede darte lo que tú no te has demostrado. Puedes fingir seguridad ante los demás, pero si no cumples contigo, tu mente lo sabe. No hay paz en el autoengaño. La mente de un hombre que no se respeta, y la mente de un hombre que no se respeta, se vuelve su cárcel. Porque la falta de voluntad no solo te roba el progreso, te roba la confianza. Por eso los hombres fuertes parecen tranquilos. No necesitan gritar su poder, lo sienten, no tienen que demostrarlo, lo viven. La verdadera fuerza es silenciosa. La verdadera fuerza es silenciosa. Porque nace de la certeza de que cumplirás pase lo que pase. Esa confianza no se compra, se gana. Se gana en las madrugadas. Se gana en las madrugadas en las que sigues trabajando, en los días grises en los que no te rindes, en las promesas pequeñas que cumples, aunque nadie las note. La fuerza de voluntad no es un acto de arrogancia. La fuerza de voluntad no es un acto de arrogancia. Es un acto de humildad. Es reconocer que no siempre tendrás ganas, que no siempre estarás motivado, pero que tu compromiso es más grande que tu comodidad. Es aceptar que cada decisión cuesta. Es aceptar que cada decisión cuesta. Pero también enseña que cada día de disciplina construye una versión más fuerte de ti, y cuando entiendes eso, la voluntad deja de ser una carga y se convierte en un estilo de vida. Ya no tienes que empujarte, ya no tienes que empujarte, porque vivir así se vuelve natural. No es que la vida se haga más fácil, es que tú te haces más fuerte. Cuando llegas a ese punto cuando llegas a ese punto, cuando tu mente te obedece sin resistencia, cuando cumples sin negociar, cuando tu palabra vale más que tus excusas, entonces puedes mirar atrás y entender algo poderoso. No fue el talento lo que te trajo aquí, fue tu voluntad, y eso nadie puede quitártelo, y eso nadie puede quitártelo. La fuerza de voluntad se construye en los momentos en los que nadie te observa. Cuando el único juez eres tú mismo. Es en esos instantes donde decides si seguirás siendo el mismo o si vas a superarte, porque nadie ve tus batallas internas, pero los resultados hablan por ellas. Cada vez que eliges mantenerte firme, cada vez que eliges mantenerte firme cuando nadie te lo exige, estás enviando un mensaje claro a tu mente. Mi palabra es ley. Esa frase repetida en acciones se convierte en tu identidad. Y esa identidad empieza a moldear tu destino, y esa identidad empieza a moldear tu destino. El hombre con fuerza de voluntad ya no depende de recordatorios, porque ha convertido la disciplina en parte de su naturaleza. No necesita un empuje externo. No necesita un empuje externo, porque su impulso nace del respeto que siente por sí mismo, y ese respeto es indestructible, porque no se basa en lo que tiene, se basa en lo que es. La voluntad se desarrolla. La voluntad se desarrolla cuando aprendes a soportar el peso del compromiso sin quejarte.
Todos quieren resultados, pero pocos están dispuestos a cargar con el esfuerzo. Muchos desean éxito, pero no están preparados para la incomodidad que implica alcanzarlo. Y ahí es donde la voluntad se vuelve tu mejor aliada. No te quita el dolor, pero te enseña a caminar con él. No elimina la fatiga, pero te enseña a avanzar a pesar de ella. La fuerza de voluntad no hace las cosas más fáciles. La fuerza de voluntad no hace las cosas más fáciles. Te hace más fuerte. Y cuando eres fuerte, la dificultad se vuelve entrenamiento. Es como subir una montaña. Los débiles se quejan de la altura. Los fuertes agradecen el desafío, porque saben que cuanto más suben, más resistentes se vuelven. El cansancio no los derrota, los define. Pero la fuerza de voluntad no solo se trata de avanzar, también se trata de resistir la tentación de retroceder, porque habrá momentos en los que la mente intentará convencerte de volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo seguro. La voluntad es la barrera que te mantiene en el camino cuando el miedo susurra que te detengas. Es esa voz firme. Es esa voz firme que dice, no hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora. Los hombres sin voluntad se traicionan en ese punto, retroceden justo antes del cambio, y cada vez que lo hacen, su mente aprende que rendirse es una opción. Pero los hombres fuertes no se dan ese lujo. Saben que cada retroceso voluntario deja una cicatriz invisible, la de la culpa. Por eso prefieren seguir incluso con dudas, incluso sin claridad, antes que volver a empezar desde cero. La fuerza de voluntad. También es elegir. La fuerza de voluntad también es elegir tus pensamientos con la misma precisión con la que eliges tus acciones, porque lo que repites en tu mente se convierte en tu realidad. Si te dices que no puedes, tu cuerpo obedecerá. Si te dices que puedes, tu cuerpo obedecerá también. La voluntad es un diálogo interno. La voluntad es un diálogo interno que se entrena. No se trata de ignorar la negatividad, se trata de no dejarla decidir. El hombre con voluntad no elimina sus pensamientos débiles, los observa y los supera, los convierte en energía, no en obstáculos. Esa capacidad de dirigir tu mente hacia el propósito, sin dejarte arrastrar por el ruido interno, es lo que separa a los hombres que avanzan de los que se quedan soñando. Y algo curioso ocurre con el tiempo. La fuerza de voluntad deja de sentirse como un esfuerzo y se convierte en orgullo. Ya no sientes que estás sacrificando algo, sientes que estás eligiendo poder. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, sientes una satisfacción que nadie te puede quitar. Es una sensación silenciosa, pero profunda, la certeza de que puedes confiar en ti. Y cuando llegas a ese punto, la voluntad se transforma en una fuente de paz. Porque ya no vives en guerra contigo mismo. Ya no peleas con tus emociones. Simplemente haces lo que tienes que hacer. Y en esa simplicidad encuentras poder. Ese es el nivel más alto de dominio. Cuando la acción correcta se vuelve automática. Cuando el cumplimiento ya no duele. Cuando tu voluntad se convierte en tu descanso. Ahí es donde la fuerza se vuelve libertad. Ahí es donde la fuerza se vuelve libertad. La fuerza de voluntad no es una cualidad misteriosa reservada para unos pocos. Es una decisión que tomas una y otra vez hasta que se vuelve inevitable. No se trata de sentirte invencible. No se trata de sentirte invencible. Se trata de negarte a rendirte. Cada día te ofrece 1000 oportunidades para hacerlo. Cuando suena la alarma, cuando la fatiga te ataca, cuando algo sale mal y tu mente busca excusas para detenerse. La diferencia entre los que avanzan. La diferencia entre los que avanzan y los que se quedan no está en las circunstancias, está en lo que hacen en esos momentos. La fuerza de voluntad no elimina. La fuerza de voluntad no elimina el cansancio. Lo desafía, no borra el miedo, lo domina, no espera que todo esté a su favor, crea su propio impulso. Porque el hombre con voluntad sabe. Porque el hombre con voluntad sabe que si espera sentirse listo, perderá toda su vida esperando. El mejor momento para actuar nunca llega. Y por eso los hombres que cambian el mundo no esperan. Deciden. Pero hay una verdad más profunda. La fuerza de voluntad no se trata solo de resistir.
también se trata de renunciar. Renunciar a lo que te debilita, a lo que te roba tiempo, a lo que apaga tu propósito. Requiere decir. No requiere decir no, incluso cuando la tentación te promete alivio inmediato. Rechazar distracciones, personas o hábitos que drenan tu energía no es arrogancia, es respeto por ti mismo. El hombre débil busca complacer a todos. El hombre débil busca complacer a todos. El hombre fuerte se protege, no porque sea egoísta, sino porque entiende que su energía es sagrada. No puedes desarrollar una voluntad sólida. No puedes desarrollar una voluntad sólida si la desperdicias en cosas vacías. Por eso, cada acto de renuncia consciente fortalece tu carácter. Decir no a lo que no suma es una de las formas más poderosas de decir sí a tu destino. La voluntad es en esencia. La voluntad es en esencia una declaración diaria de prioridades. Muchos piensan que la fuerza de voluntad se trata solo de hacer más, pero en realidad se trata de hacer menos de lo que no importa. No. Puedes concentrarte. No puedes concentrarte en lo esencial si estás rodeado de ruido. Por eso, los hombres con verdadera voluntad simplifican su vida. Eliminan el exceso, reducen lo trivial, se enfocan en lo fundamental, la energía que otros desperdician. La energía que otros desperdician en distracciones, ellos la invierten en construir. No buscan intensidad, buscan consistencia, porque entienden que la fuerza no se demuestra en grandes esfuerzos esporádicos, sino en la constancia silenciosa. La voluntad no es un grito. La voluntad no es un grito, es una respiración controlada. Es esa calma en medio del caos, esa capacidad de mantener el rumbo sin importar la tormenta.